Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Gerardo, por el apoyo que nos has dado con esto. Yo quisiera empezar por platicarles a ustedes muy brevemente qué es lo que estamos haciendo en la Secretaría, porque, bueno, siempre lo que comentábamos hace un momento en la mesa, el meter cualquier tema en el debate público es verdaderamente complejo. Quiero platicar con ustedes qué es lo que estamos haciendo, compartírselo con ustedes. Primero, la Secretaría de la Función Pública, como ustedes saben, es la que se encarga de la administración del gobierno, de la parte de administración del gobierno y el combate a la corrupción. ¿Qué nos encontramos? Teníamos un país en los 70s en donde se podía hacer cualquier cosa. No había prácticamente ninguna normatividad, se podía hacer prácticamente cualquier cosa. A partir de la creación de la Secretaría, con el tema de la renovación moral, en el tiempo del presidente, ¿se me fue el nombre? Miguel de la Madrid, se crea la Secretaría y lo que se dice es, vamos a documentar todos los actos del gobierno para poder después revisarlos y encontrar los actos de corrupción. Está bien que se documentaran los actos del gobierno, el revisar los actos en una auditoría, los documentos en una auditoría, de ninguna manera te garantizas que vas a encontrar la corrupción. Y hay una razón muy sencilla, los corruptos no dan recibo, no te los vas a encontrar ahí en la auditoría, vas a encontrar desviaciones normativas. Lo que sucedió es que hubo una creación de normas mucho más allá de las que eran razonables y las normas y controles internos del gobierno que fueron diseñadas o pensadas para controlar la corrupción terminaron convirtiéndose en una herramienta de la corrupción. ¿Cuántas veces no hemos sabido de los casos en que alguien pierde una licitación aunque tenga mejores condiciones, mejor precio, porque un funcionario abrió un cajón y sacó una norma en la que decía, de acuerdo a esta norma tú no puedes participar y estás descalificado? Eso es lo que finalmente provocó todo este crecimiento de normas y que además hizo muy difícil la operación del gobierno. Pasamos de un gobierno en el que se podía hacer cualquier cosa porque no había normas, a un gobierno en el que no se puede hacer prácticamente nada por tantas normas que teníamos. Eso fue una de las primeras cosas que nos metimos en el enfoque. Y yo les quiero decir, y les comparto, porque desde que estaba yo en Coparmex era el principal crítico de la burocracia del gobierno. Y ahora me tocó estar de este lado y fue lo primero que me puse a hacer. Y es que la corrupción no solamente se va a combatir si atrapas a los que cometen actos de corrupción. Hay una frase que me parece que es de Toffler, que no comparto completamente, pero que vale la pena analizarla, y que dice, lo único peor que un gobierno ineficiente, burocrático y corrupto, lo único peor que un gobierno ineficiente, burocrático y corrupto es un gobierno ineficiente, burocrático y honesto. Porque entonces sí ya no caminó nada. No la comparto totalmente, pero tiene cierta razón. No podemos nada más andar persiguiendo a los corruptos si no modificamos todo lo anterior, si no dejamos un gobierno que verdaderamente funcione. Hicimos dos cosas principales: simplificar todas las normas del gobierno y combatir los actos de corrupción al mismo tiempo. ¿Cómo lo hicimos? El presidente ordenó una reforma regulatoria base cero, que significa no estemos quitándole cositas a lo que ya hay, sino tiremos todo a la basura y construyamos algo nuevo, que verdaderamente funcione. Eso lo puso en el 8º punto para cambiar a México en el decálogo que dio. Nos enfocamos en 3 áreas: en lo económico, 12 medidas para incrementar la competitividad, algunas de ellas incluso en temas fiscales, como ustedes se darán cuenta ya no van a presentar algunas declaraciones, incluso de temas de comercio exterior que todavía estamos trabajando, ese es uno de nuestros pendientes, eliminación de trámites y servicios públicos. Y una cosa muy importante es que tomamos los 9 temas que tiene el gobierno de manera transversal, que son manuales, los temas principales, digamos que son transversales: cómo compra el gobierno, cómo construye el gobierno, cómo hace la administración de recursos materiales, de sus recursos humanos, de sus auditorías. Es lo mismo. Si ustedes van a administrar, ustedes que saben de empresa, si abren otra empresa, pues simplemente hasta el mismo programa y el software y lo que tienen lo pueden utilizar en la otra, porque es exactamente igual los recursos humanos.
Entonces, ¿por qué teníamos 1,487 normas para administrar los recursos humanos? Lo que hicimos fue, vimos cuál es la mejor práctica, la mejor manera de hacerlo, hicimos un proceso que es perfectamente, que además con ese proceso construimos un sistema de cómputo para poderlos manejar todos digamos, de manera electrónica, y con esa práctica hicimos un manual. Así que tiramos a la basura no más de 9,000 normas y dejamos 9 manuales. Los manuales además son muy sencillos y tienen tienen cierta flexibilidad para que los funcionarios tomen decisiones, que no tenga todo que tener otra norma. Está prohibido emitir nuevas normas en esas materias. Y lo que hacemos es revisamos los manuales cada 6 meses para ver qué podemos mejorar y qué podemos corregir cuando nos equivocamos. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, pues ya eliminamos 15,688 normas. Nada más les quiero decir que cuando nosotros arrancamos en el gobierno había 18,000 normas registradas. El primer año intentamos una disminución con un programa de mejora de gestión, cumplimos con la meta de 18,000, bajamos a 15,000 y no pasó absolutamente nada y nadie se dio cuenta, porque nos dieron las que no servían. Entonces cambiamos toda la estrategia, hicimos esto, y cuando los obligamos a toda la burocracia a que registraran esas normas, terminaron con 35,000 registradas que tenían en los cajones. Estas incluyen las normas técnicas, lo que significa es que de las normas aplicables al gobierno, que no son normas técnicas de plataformas, de cosas de resistencia, de acero y cosas de estas, hemos eliminado más del 60% de las normas que estaban vigentes y más de 2,189 trámites. Arrancamos con un tema del concurso del trámite más inútil, que es el programa de administración pública de consulta más posicionado a nivel mundial. Lo primero que hicimos fue preguntarle a los ciudadanos cómo los estábamos tratando y dimos un premio de 500,000 pesos al que nos dijera cómo estábamos tratándolos en las ventanillas. La ONU nos acaba de avisar esta semana que México se ganó los premios más prestigiosos en administración pública, los da la ONU. Da 5 premios, México se ganó 2. Uno por participación ciudadana con el trámite más inútil y otro por prevención de la corrupción con el tema de la desregulación. Es decir, estos 2 programas acaban de ser reconocidos por la ONU como las mejores prácticas a nivel mundial. Pero también hay otro tema, ¿por qué sigue subiendo el índice de percepción de corrupción? Transparencia Mexicana acaba de presentar la encuesta en donde vuelve a subir el tema de la corrupción. Bueno, a ver, Transparencia analiza claramente trámites. Claramente saben dónde están, los analiza por estados y ahí sí podemos detectar qué es lo que está pasando con la corrupción. Hagamos un comparativo entre el 2005 y el 2010. ¿Cómo están los trámites estatales? Subieron del 26.9 al 29% de corrupción desde 2005 al 2010. ¿Cómo están los trámites federales? El municipal del 2005 al 2010 subió del 11.8 al 12.1. El federal bajó del 8.9 al 7.5. Y los mixtos, que son también con la iniciativa privada, subieron del 7.9 al 9.1. Así que sí se ven los resultados del trabajo de la desregulación y del combate a la corrupción en las ventanillas. Sin embargo, es decir, de los 6, perdón, antes, Claudia, de los 6 trámites, de los 7 trámites que evalúan del gobierno federal, 6 mejoran, 1 empeora. Y tenemos muy claramente por qué y muy bien identificado por qué esta encuesta reacciona de inmediato si algo sale mal. Uno de los trámites que más habíamos mejorado era el pasaporte, que ahora se hace por teléfono y te dan la cita en lugar de que vayas a hacer cola y sacar la ficha a las 5 de la mañana. Bueno, duró 3 meses que se cayó el call center y la gente tuvo que regresar a las ventanillas. Ahí se reflejó. Inmediatamente en la encuesta salió que empeoró el trámite. Por supuesto, ya metimos manos a la obra para poder, inmediatamente, desde antes que supimos que había pasado eso, nos metimos a mejorarlos. En los trámites estatales se evalúan 9 trámites, 6 empeoran y 3 mejoran. Y, por ejemplo, la principal mejora que tuvimos en el gobierno federal es en la incidencia de corrupción en la conexión y reconexión de energía eléctrica. En el
del 2007 hacia acá mejoró un 30%. ¿Cuál es la razón? Muy sencilla. Mientras Comisión Federal de Electricidad andaba de los bajos en corrupción, Luz y Fuerza del Centro, todos los estados donde daba servicio de Luz y Fuerza del Centro, andaba arriba del 30%. Era nuestro peor trámite. Eso bajó 30% de un año a otro, solo con la desaparición de Luz y Fuerza. Es decir, se nota claramente los esfuerzos medidos aquí. El problema es que cuando salen y dan la noticia de que empeoró la corrupción, todo el mundo, realmente yo soy el único que sale a dar la cara porque tenemos algo que defender. ¿Dónde está la corrupción? La media en la corrupción es de 10.3. Hay 7 estados que están por encima de la media. Está concentrado en 7 estados la corrupción. Primer lugar, Distrito Federal. Segundo lugar, Estado de México. Tercer lugar, Guerrero, que bueno, se subió como 20 lugares. Oaxaca, que también pasó a encabezar las listas. Hidalgo, Tabasco y Colima. Y de la corrupción en los trámites, ¿cuáles son los 3 peores? Ser infraccionado por un agente de tránsito, estacionarse en la vía pública y evitar que la grúa se lleve el vehículo. Y aquí hablemos claramente, por más esfuerzos que se hagan en el gobierno federal e iniciativa privada, mientras cada vez que salen a la calle, 7 de cada 10 veces que los detienen tienen que entregar mordida, no van a mejorar las cosas. Mientras sigamos encontrando que en los gobiernos estatales empeoran y empeoran notoriamente las cosas de corrupción, pues no vamos a mejorar como país. Ciertamente tenemos que exigir a los gobiernos estatales que hagan su trabajo en el combate a la corrupción, porque al final de cuentas los índices lo que miden es al país, y el país nos involucra, nos incluye a todos. A todos. Entonces, bueno, lo siguiente, seguimos entonces con el combate a la corrupción que hicimos en la Secretaría. ¿Cómo hicimos el combate a la corrupción? Con nuevas estrategias. Tenemos unidades de investigación en donde tenemos expertos en lavado de dinero, investigadores de campo, policías, expertos en tecnologías forenses, expertos en análisis de bases de datos. La auditoría la estamos enfocando hacia la mejora o hacia la corrupción. Reformamos el Código Penal pidiendo mayores penas para los que cometen actos de corrupción, del 2 años a 12, el delito que más se comete. Reforma la ley de responsabilidades para endurecer algunas cosas, pero también para reconocer los errores. Es decir, el reconocimiento del error de parte de los funcionarios que preferían antes, pues que las cosas, si alguien se equivocaba en un cálculo de un puente, pues saber qué pasaba, porque ellos no admitían jamás que habían cometido un error, porque iban a ser castigados. Flexibilizamos mucho más las cosas para que puedan tomar decisiones los funcionarios públicos. Hicimos una unidad de política de contrataciones para hacer las compras. Ya no solamente compramos por licitación o asignación directa, también tenemos contratos marcos, subastas en reversas, compras consolidadas, mecanismos mucho más efectivos que lo que hacen es quitar todo el enredo burocrático para poder comprar en mejores condiciones el gobierno. Hicimos una reforma a todo el marco normativo, la ley de adquisiciones, la ley de obra pública, y estamos funcionando, acabamos de sacar un nuevo Compranet completamente transaccional, mucho más fácil de utilizar en línea, en donde tenemos todos estos nuevos modelos de compra. ¿Qué hicimos también? Eficientamos lo que tiene que ver con las denuncias. La siguiente. Recibimos denuncias por todas estas vías. Y otra de las cosas que estamos haciendo también hay una sanción. Tomamos la decisión de que cualquier caso de corrupción que nosotros encontráramos, nos íbamos a ir con el máximo castigo, separarlo del cargo, inhabilitarlo para que volviera a trabajar, pedirle la reparación del daño, ponerle la máxima multa que se pudiera y presentarle denuncia penal y adicionalmente una que no está en la ley, que es la sanción social, exhibirlo al que encontrábamos en un caso de corrupción. Hemos estado sacando todos estos temas. A ustedes recordarán, a principios del año sacamos la multa más grande en la historia, 5,000 millones de pesos por un tema de buques de Pemex. El año pasado iniciamos con 1,000 millones de pesos en Pemex por otras remediaciones. Después presentamos otra de 13,5 millones de dólares también por compra de buques de diésel. Después 1,800 millones de pesos en ferronales. ¿Cómo nos ha ido en un año y medio con este nuevo esquema de combate a la corrupción? Ahí están los resultados. Se denunciaban penalmente
máximo 30 personas al año. Este fue el resultado del 2010. Casi 2,000 personas en el último año y medio. ¿Cómo nos va? Ganamos más del 90% de los casos en los tribunales. Eso también cambió. Porque una de las cosas que más nos interesa es el tema de la impunidad. Si nosotros seguimos sancionando sin que tengan un castigo efectivo, no va a pasar absolutamente nada. Ahorita ganamos más del 90% de los casos en los tribunales. Y estos son los resultados, no incluyen el 2011. En un año y medio hemos hecho más casos por mayor cantidad, por mayor monto, que en todos los 27 años de historia de la Secretaría. Y ganamos los casos. Una cosa nos queda muy clara. El camino, creemos que es el camino correcto para combatir la corrupción. Quita oportunidades de corrupción y dale duro con todo a los corruptos. No es suficiente. Es decir, apenas es trazar el camino. No es suficiente. Necesitamos más herramientas. Una de estas herramientas es justamente esta iniciativa de ley. La iniciativa de la ley, como está actualmente, está orientada a castigar a los servidores públicos, tiene mucha fuerza para castigar a los servidores públicos, lo cual está muy bien. Los servidores públicos debemos de ser castigados con más dureza que el particular, porque tiene un agravante, que estás adentro del gobierno, tiene que ser castigado. Eso es una ley dura, lo que hacía falta era usarla, lo que hacía falta era presentar los casos, investigarlos, pero también la ley como está, no tiene nada para las empresas. Prácticamente nada. Está enfocada a las faltas administrativas en los procesos y no al combate a la corrupción, lo cual te lleva a que tienes muy pocas herramientas como Secretaría para castigar los casos de corrupción y además es muy injusto como está. Ahora platico por qué. No tenemos medidas de protección a denunciantes, no hay incentivos efectivos para la denuncia y falta protección también a los denunciantes. ¿Qué es lo que estamos proponiendo entonces? Tipificar, adelante Claudia. Tipificar los delitos que se cometen en la parte administrativa con una nueva ley. En la parte administrativa, penalmente ya están tipificados. El cohecho por sí o a través de interpósita persona o a través de un tercero, que es el soborno. La colusión entre las empresas, la extorsión, es decir, lo mismo que la colusión pero con amenaza, la simulación, que es simular la intervención en los procesos. ¿Qué es lo que está pasando? A ver, nosotros tenemos decenas, yo creo que casi centenares ya de empresas denunciadas penalmente por este tema de la simulación. A ver, ¿cuántas veces no han escuchado ustedes las historias? Y les digo porque nosotros ya los hemos presentado las denuncias penales, de la empresa que gana y que dice, aquí está la licitación o la invitación a 3, era la más barata, tenía las mejores condiciones y después nos enteramos que era 50% más caro que el mercado y que las empresas serias que trabajan, que tienen su negocio, digamos, de manera correcta, decente. ¿Cómo es que consiguió ese precio? Porque todas las otras que participaron eran empresas de papel y simulaban los precios y lo ponían al triple para que se la llevara al doble. Y los empresarios de verdad se quedan fuera de todas esas licitaciones. Es decir, por eso le estamos poniendo foco especial. También al tráfico de influencias, al tráfico de una influencia real o ficticia. ¿Qué significa esto? No saben la cantidad, todos hemos escuchado las historias estas de que todos los funcionarios, entre mejor puesto tenemos, más grande era nuestra banca en el colegio. Todo el mundo es compañero de banca de todo el mundo. Entonces llegan y te dicen, oye, mira, soy gran amigo de fulano, te platica que fue a desayunar todos los días con él y que oye, en la mañana y no sé qué. Y pues el otro dice, yo sí quiero quedar bien con el señor. Le sueltan el contrato y resulta que después ni lo conocía. Así que ese es tráfico de influencias ficticia. Pues esas, porque además son las que más encontramos, son las que más encontramos. A la hora de que investigamos, nos damos cuenta que todo lo que había dicho era mentira. Y el funcionario que estaba tan interesado en quedar bien, pues ya se metió en un gran problema. Pero el intermediario, el que hizo todo eso, no tiene un castigo. Así que este es uno de los delitos y de las faltas más difíciles de
de poder probar para nosotros. Por eso estamos siendo tan meticulosos en eso. De todo este compadrazgo, tráfico de influencias, lo que se oye, de verdad o de mentira, poderlo castigar con toda dureza. Y la presentación de información falsa, que bueno, eso también es un asunto que hemos seguido. Hace muy poco con las afianzadoras vimos un caso de, ¿cuántos eran? 19 empresas, me parece, me acuerdo, 19 empresas que habían presentado todas las fianzas falsas y toda la documentación falsa. Les presentamos la denuncia penal, hicimos todo. Les pusimos la máxima pena que permite la ley, 1.600.000 pesos a cada una. Las inhabilitamos por 3 años, que es lo que permite la ley. Nada más que las empresas eran de papel, que no le significa nada que las inhabilite. Le significa algo que le inhabilite. Una empresa seria que tiene 20 años en el mercado, que está construyendo su prestigio, que tiene empleados. Pero una empresa de papel no le significa absolutamente nada. Y les pusimos la multa máxima de 1.600.000 pesos. Nada más que nos dejaron 4.500 millones de pesos sin fianzas y bailando. Eso es como está la ley actualmente. Entonces, lo que hemos hecho de manera rápida es proponer un castigo ejemplar. Así es como ya quedó después de pasar por el Senado, que solamente le aumentaron algunas cosas. Multas a las personas físicas de hasta 2.800.000 pesos, inhabilitación de 3 meses a 8 años, a las personas morales de hasta 114 millones de pesos o 10 años de inhabilitación, y la multa máxima puede ser del 35% del monto del contrato, que es aquí ya se ajustó un poco, Gerardo, que de los datos que traes, porque en el Senado le subieron esas dos. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es que si hay una empresa de papel, pues ir por el dinero, porque inhabilitarla no nos sirve absolutamente de nada. Por el otro lado también, proteger al denunciante tipificando como conducta grave el utilizar cualquier medio o cualquier persona para inhibir las denuncias o para perseguir a los denunciantes. Y aquí yo les digo, ¿cuántas veces hemos escuchado o ustedes han sabido o les ha tocado vivir de que los presionan para que les den dinero en un contrato y prefieren no presentar la denuncia porque dicen, no, quién sabe cómo me vaya en la siguiente, no vuelvo a agarrar ningún contrato? Esa es una manera de proteger a los denunciantes, que generalmente son empresarios serios y que vienen y te dicen, oye, está pasando esto. No lo hacen porque dicen, ¿y a mí quién me va? O sea, ¿yo qué voy a hacer? Si yo me dedico a venderle a una empresa como a Pemex o Comisión Federal, pues a mí no me van a volver a dar, yo voy a tener que cerrar mi negocio si presento la denuncia. Eso es lo que queremos evitar. Por el otro lado también definimos los procesos de investigación mucho más rápidos, nos tarda demasiado tiempo como está la ley. De la sanción también hacerlo mucho más rápido, especialmente en lo que tiene que ver con evolución patrimonial, que tenemos muchos casos que nos llevan 2 años y medio, 3 años, integrar un expediente por la manera como está hecha la ley, de que pues, es vuelta, y tenemos que cumplir con todo, porque lo que queremos es que no queden impunes. Es decir, somos meticulosos en la ley, y esa es la manera como hemos ganado el 90% de los casos. Y incentivos también, esto es muy importante, para las empresas serias que nos denuncien los actos de corrupción que cometieron entre la empresa y el gobierno. Y esto, créanme que es un asunto que sucede con cierta frecuencia. La mayoría de las empresas serias, cuando tienen un tema de corrupción, no hay empresa por seria que sea, aunque tenga sus trabajos de ética con sus trabajadores, con sus empleados. Hoy mismo nosotros estamos dando, junto con los empresarios, con el Consejo Coordinador Empresarial, con el extranjero e internacional, un curso de ética en la propia Secretaría de la Función Pública, los dos juntos para hacer esto. No hay una empresa que pueda estar 100% segura de que no va a pasar algo con uno de sus trabajadores. No van a poder estar seguros de que si alguien, un vendedor suyo que se va a ganar una comisión del 5%, no se decida a darle el 2% a alguien para que le den el contrato, o que le dé una cantidad para agilizar un trámite o un permiso. No podemos estar seguros. Entonces tenemos que tener un mecanismo para poder castigar con justicia. Si una empresa viene y me dice esto, yo ahorita lo único que puedo hacer es inhabilitarla. Yo la semana pasada tuve un caso así. Me dice, oye, te vengo a denunciar esto, pasó esto. ¿Qué podemos hacer? Le dije, mira, te tengo muy malas noticias. La única pena que tengo para ti es la de muerte.
porque si te inhabilito te voy a dejar y no tengo otra. O sea, la ley no ayuda para que las empresas serias puedan limpiarse y puedan tener, bueno, como el rango es amplio, se puede poner una multa que sea justa, que la empresa diga, bueno, y además te vas a obligar a darles cursos de ética adentro de la empresa. Y vas a pagar una multa y me vas a poner a para meterlo a la cárcel junto con el funcionario, para que paguen los que cometieron el acto de corrupción y no la empresa. Y las empresas que fueron creadas para delinquir, para corromper, esas tenemos todas las herramientas para ir en contra del dinero y en contra de quien hizo los actos de corrupción. Eso no lo tenemos actualmente. ¿Quién sale perdiendo? Ustedes. Los principales perdedores de este esquema que está legalmente son ustedes. Porque ustedes o le entran o se quedan fuera. O ven como el otro que sí le entró les quitó el contrato. Y no tienen manera de competir. Porque además en muchas de las licitaciones ni se enteran. Porque resulta que los 3 que participaron, los 3 eran empresas falsas. Como hemos estado encontrando en muchos de estos casos. Y una reducción entonces del 70% para el que denuncie, se autodenuncie, y un 50% a quien acepte en el proceso también. Y los incentivos también para los funcionarios serían prácticamente los mismos. Y adicionalmente nosotros estamos proponiendo crear un fondo de recompensas para quien dé datos fehacientes de actos de corrupción. Así de decididos estamos. Queremos hacer un fondo para darle recompensa a quien denuncie con certeza, porque también está la otra de castigar al que dé información falsa. Así que para el que tenga la tentación de ir a decir que su competidor cometió un acto de corrupción, se puede meter en un muy grave problema. Entonces, esto es lo que en sí dice la ley. Les agradezco mucho su apoyo, necesitamos el apoyo para sacarla. Me parece que es una ley que lo que hace es proteger a la empresa seria, teniendo castigos justos cuando se comete un acto de corrupción, pero también es una herramienta para quitarle de encima a todas las empresas serias, a todas las demás empresas que fueron creadas para cometer actos de corrupción y que se están quedando con gran cantidad de contratos en el gobierno y que además están afectando la economía y afectando, por supuesto, el dinero que ustedes pagan de impuestos en el gobierno porque terminan malgastados en temas de corrupción. Muchas gracias.